Bienvenidos al Volcán de los Tigres. Vamos a revisar imágenes, lo que no viste de la semifinal de vuelta del fútbol mexicano entre la U de Nuevo León y la Máquina de Cruz Azul. La eliminación cementera en las semifinales del certamen. Así salía a calentar el guardameta Andrés Gudiño, que había sido parte fundamental para que Cruz Azul llegara a esta instancia. En el partido de ida contra Guadalajara tuvo muy buena actuación y también en la ida ante los Tigres sacó un mano a mano de Correa. Ahí estábamos en la cancha, personal de staff, compañeros de otros medios, observando cómo Monterrey le ponía nervio al Toluca en la otra eliminatoria para ver si teníamos final regia. Estaba la incertidumbre y también ahí en el estadio. Mientras tanto salía a calentar Nahuel Guzmán con esa camiseta edición especial con personas especiales para él. Por supuesto, ahí estaba el Patón, que sería protagonista del partido. Se da la clasificación del Toluca y así reaccionó el estadio universitario después de la eliminación de Rayados. El Monterrey ya estaba eliminado, por lo cual se descartaba la posibilidad de final regia entre Tigres y Rayados. Sánchez Purata saludando a Guerrerito, que es de las voces del estadio, con la garra de los Tigres. Así fue el mosaico espectacular con el que recibieron al equipo de la U de Nuevo León. Nahuel Guzmán alistando el arranque del partido. El Patón, que sería protagonista de este duelo. Arrancaban las acciones y la Máquina trataba de conseguir el gol que les diera ventaja, pero vendría el gol de los Tigres. Y vamos a revisar las reacciones de Cruz Azul. El cuate Sepúlveda comentando con Nacho Rivero. Faravelli lamentándose, por supuesto, al igual que Piovi y Eric Lira, mientras celebraba el estadio universitario. Aplaudía ahí Rivero dándole ánimos a sus compañeros. El Toro Fernández observaba la pelota. El Toro, que también tendría posibilidades más adelante. Así que así lo vivió Cruz Azul, el gol en contra. Y del otro lado, ahí estaba Juan Francisco Bruneta apareciendo en esta liguilla de los hombres importantes. El beso de Guido Pizarro hacia Bruneta, que se ha convertido en uno de los líderes de los Tigres en esta liguilla. Ahí la molestia en el tobillo izquierdo de Gonzalo Piovi. Se acercaba, por supuesto, ahí Gorriarán para tratar de levantarlo. Guido Pizarro muy al pendiente. En el fondo los libres y locos con la fiesta que sabemos siempre hacen ahí en el Volcán. Llegaría esta jugada en la cual Guido Pizarro, vea nada más cómo reclama una mano al silbante. También Sánchez Purata salió disparado desde el banquillo, y los brinquitos del técnico de Tigres para solicitar esa infracción. Y también Nicolás Larcamón ahí pidiéndole a Nacho Rivero que tuviera esa acción en el juego. Nervioso, por supuesto. Vendría esta oportunidad que pasa por un costado. Se quedaba muy cerca la Máquina de empatar el partido. Ahí tenemos cómo el Toro Fernández se toma la cintura y Larcamón se quedó incrédulo. Fue a reclamarle a los silbantes de que solamente agregaron 3 minutos de compensación en el primer tiempo, cuando consideraba el técnico que se había perdido más tiempo y que necesitaban obviamente tener mejor compensación. Ahí tenemos la afición de Cruz Azul. La verdad, muy pocos aficionados de Cruz Azul en el Volcán. Sabemos que es complicado para el visitante conseguir localidades. Cuando va a arrancar el segundo tiempo, Nicolás Larcamón se reúne con todo el plantel de la Máquina para dar las últimas indicaciones antes de que arrancara el segundo tiempo. La Máquina necesitaba hacer 2 goles y ya no recibir para pensar en la gran final. Así se fue André Pierre Gignac, ovacionado por la gente. ¿Y qué es lo primero que hace el Bómboro, que tuvo una asistencia en el partido? Se va, se sienta, pero de inmediato se levanta. ¿Y qué va a revisar el Bómboro? Ahí está checando la tablet. Algunas jugadas, algunas estadísticas, posiblemente el 10 de Tigres, la leyenda del equipo de San Nicolás de los Garza, que se enfila a una nueva final del fútbol mexicano. Ahí está Gignac y alertas porque tuvieron que atender, que revisar a Jesús el Stitch Angulo de esa rodilla izquierda, la cual fue operada en mayo de este año. Veremos si está para la final. El Toro Fernández, jugada clave, se queda ahí tirado
después de una infracción. La gente de Cruz Azul, por supuesto, pidiendo que se revisara en el VAR. Larcamón le hace la seña al cuarto árbitro de que hubo un toque ahí en el área y tendría que ser revisada esa acción. Los jugadores de Tigres consideraban que no era para que se marcara penal. Ahí tenemos a Bruneta diciendo ya, árbitro, vámonos, hacia en dirección en donde estaba el monitor del VAR. Se marca la pena máxima y vamos a ver los detalles. El Toro Fernández de inmediato tomó la pelota, ahí se encamina hacia el manchón penal. Cáceres, el árbitro, le dice, ¿tú lo vas a tirar? Órale, vente aquí al manchón para ya ubicarte en posición. Y entonces ahí tenemos al Toro, se agarra la boca, se agarra la cara, se peina y vendría el momento cúspide del partido, el cobro del penal. Nahuel Guzmán haciendo su trabajo. Evidentemente, vean nada más cómo Lainez trataba también de distraer. Paradela lo detenía ahí con factor y entonces sí viene el cobro de la pena máxima. Cruz Azul se perdía la oportunidad de empatar el partido. El Stitch Angulo levantaba los brazos para que la gente se volviera a conectar y entonces había tensión en las bancas. Ahí tenemos al Stitch alejando a André Pierre Gignac, que se estaba haciendo de palabras con integrantes del otro equipo. Evidentemente ese penal fallado por Cruz Azul puso las cosas tensas en el duelo y ahí tenemos cuando se va de cambio Juan Francisco Bruneta, uno de los hombres del partido, uno de los hombres de la liguilla que sueña con conseguir el título con los Tigres. Nicolás Larcamón tenso, todavía la máquina necesitaba 2 anotaciones para soñar con la gran final del fútbol mexicano. Se habían perdido una muy importante con ese penal del Toro Fernández. Insistía a Tigres y viene una jugada lamentable, una jugada muy triste, de las que no queremos ver en la Liga MX, de estas acciones que suceden en el deporte. Llega el disparo de Ángel Correa y al momento de tapar la pelota con la pierna derecha, ahí está la fractura que tiene el Chiquete Orozco, este joven zaguero con mucho futuro en el balompié mexicano, en evidente estado de shock. Luego entraron las asistencias, los paramédicos para checarlo y vean a Willer Dita levantándose la camiseta, tapándose la cara al ver la magnitud de la lesión. Lo mismo con los futbolistas de Tigres, ahí tenemos a Rómulo, también a Correa, a Luca Romero tomándose de la cabeza. También ahí está Eric Lira, visiblemente afectado por lo que le estaba ocurriendo a su compañero en vísperas también de disputar la Copa Intercontinental y a meses del Mundial del 2026 le ocurre esta situación al Chiquete Orozco, que ha sido considerado por Javier el Vasco Aguirre. Ahí están los rostros también de sus compañeros en el banquillo y los rivales que se acercaron con el Chiquete. Ahí ya le habían acomodado los servicios médicos de Cruz Azul y los paramédicos que ingresaron a toda velocidad para poderlo atender. Lo ubican en la camilla, se acercan también los jugadores de Tigres en un muy buen detalle. Rómulo, lo mismo con Nahuel Guzmán, que así se iba hacia la portería, y también en un buen detalle la afición de Tigres aplaudió al Chiquete. Continuaron las acciones del partido. Ángel Correa, que tuvo un partidazo, la verdad. Ángel Correa, qué refuerzo el argentino para la escuadra de San Nicolás de los Garza. Ahí se quedaba con las ganas de marcar su segundo gol en liguilla y cayó un autogol de los Tigres que le puso nervio al partido, de Sánchez Purata. Así lo vivieron los jugadores de Cruz Azul, que de inmediato se fueron hacia el centro del campo. Ya quedaban muy pocos minutos en la compensación como para que Cruz Azul pudiera lograr un gol más y de esta manera eliminar a los Tigres. Willer Dita pedía que se revisara el tiempo agregado. La máquina lo intentó en las últimas ocasiones, pero la figura Nahuel Guzmán, uno de los elementos que le cambió la historia al conjunto norteño. Juan Francisco Bruneta, los últimos minutos así los vivió desde la banca, lo mismo que Gignac y Angulo, que estaban de pie observando. Guido Pizarro, Larcamón nervioso, y se acabó el partido.
Y vamos a revisar cómo lo vivieron los jugadores de Cruz Azul. Willy Ardita en cunclillas. Ahí está Amaury Morales, el juvenil de la máquina que entró en el segundo tiempo. Está Omar Campos secándose el sudor con la camiseta y lamentándose, por supuesto, haber quedado eliminados. Uriel Antuna, exjugador de Cruz Azul, consolando a Rodolfo Rotondi. El abrazo de Gignac con Nahuel ante la mirada de José Paradela, que tuvo un cierre de torneo por debajo del nivel que mostró en la primera parte del certamen. Atienden ahí, ojo, al capitán de Tigres del hombro derecho, a Gorriarán, los servicios médicos. Ahí está Larcamón acercándose a Paradela y ya el técnico de la máquina yéndose hacia el vestidor, siendo saludado por también Uriel Antuna, que abraza a Gudiño, a Andrés, el guardameta que tuvo la máquina en esta liguilla. Ahí se acerca Ochoa, el juvenil, con Campos, y vean, el Toro Fernández saluda hacia la afición de Cruz Azul que estaba en esa cabecera, se toma la cara con las manos, lamentándose, por supuesto, porque dejó escapar una posibilidad que pudo haberle dado a Cruz Azul la calificación. La máquina que celebraba la semana pasada un penal fallado por parte de Guadalajara, bueno, pues ahora le toca sufrir a Cruz Azul esa situación de que ellos fallaron un penal y se quedaron eliminados. El Toro Fernández estaba inconsolable, se acercaba Willy Ardita para platicar con él, para decirle, bueno, pues así es el fútbol. Uriel Antuna lo mismo. Ahí está el exjugador de la máquina que fue campeón de goleo con Cruz Azul y que con Tigres, la verdad es que no le ha ido bien, pero ya está en la gran final. Luca Romero viendo hacia el césped. Ahí están los juveniles de la máquina, Charly Rodríguez y Jorge Sánchez, dos que se quedaron evidentemente con las ganas de poder. Márquez y Luca comentando ahí algo en relación al penal, hacía el gesto y el Toro seguía llorando. Wiki también ahí se acercaba, uno de los auxiliares de Cruz Azul, los personal del staff. Llore y llore el Toro Fernández. La verdad es que un momento bien complicado. Se acerca el cuate Sepúlveda, que podría estar viviendo sus últimos partidos con la camiseta de la máquina, los dos delanteros, y ahí se quiebra el Toro Fernández hasta que se lo llevan al vestidor de la máquina. Y ahora Cruz Azul tendrá que enfocarse en el derbi de las Américas que tendrá allá en Qatar contra el Flamengo. Y el destino de varios está en la cuerda floja, como Mateus Bogus, que se quedó al final a realizar algunos ejercicios porque no ha tenido actividad. Nos vemos en el siguiente Tigres a la final. Cruz Azul está eliminado.